Personalmente, esta serie de enseñanzas ha bendecido mucho mi vida porque nos está enseñando el pastor, o hemos estado viendo acerca de cómo vivir un verdadero cristianismo. Y creo que también ha roto muchas dudas, muchas cosas que teníamos en mente, muchas fortalezas mentales, muchas ideas que teníamos del cristianismo que no eran correctas. Pero poco a poco Dios ha ido rompiendo cada una de ellas. Hemos aprendido que una vida rendida a Cristo es aprender a obedecer y permanecer firme a pesar de cualquier situación. Hemos también aprendido que la cruz viene primero o viene antes que la gloria o que la corona, y que siempre también va a haber obediencia, sacrificio, entrega. Y también que seguir a Jesús no es solo asistir, sino verdaderamente seguirlos, como vimos el día domingo. Ahora, y les pregunto, ¿cuántos ya decidieron por seguir a Jesús? Quiero que todos me alcen su manita los que ya decidieron seguir a Jesús. Ok. Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender es que el caminar detrás de Jesús no es mirarlo únicamente, sino hacer las cosas que Él hizo. Porque es muy fácil querer proteger quizás esa verdad. Es como si Jesús estuviera caminando y estuviéramos todos así, de que nadie toque a Jesús, porque yo lo encontré. Y está bien, pero muchas veces nos concentramos en proteger eso, que empezamos con discusiones necias, empezamos con argumentos que no tienen sentido, y nos volvemos como ese Pedro que le mochó la oreja al guardia. ¿Cuántos recuerdan esa historia? ¿Por qué? Porque Pedro, ¿qué dice la Biblia? ¿O qué estaba enseñando Jesús? Que amemos, que cuidemos. Y Pedro pensó en su mente que eso era cuidar. Entonces, el agredir a otra persona por defenderlo, pensó Pedro que era así, pero en el cristianismo es diferente. No se trata de proteger nada más una verdad con discusiones, sino protegerla con nuestra manera de actuar. Y ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos estudiantes hay aquí? ¿Ok? ¿Cuántos trabajan? ¿Ok? ¿Cuántos se han esforzado por cumplir algún sueño? ¿Y cuántos lo han cumplido? Ahora les pregunto a todos esos estudiantes, a todas esas personas que trabajan, ¿les ha costado hacer eso? ¿Sí? ¿Alguien que diga que no? Creo que todos. Y por eso quiero que repitan conmigo: todo tiene un precio. Así es, y también el seguir a Jesús tiene un precio. Porque claro, nosotros queremos y buscamos de Dios, pero una cosa es querer buscarlo y otra cosa es mantenerse para seguirlo a Él. Son dos cosas diferentes. Entonces les pregunto, ¿quiénes quieren verdaderamente seguir a Jesús? Entonces la enseñanza es para ti. Y por eso la enseñanza se llama el precio de seguir a Jesús. Entonces ahí donde estamos, ¿por qué no oramos por un momento? Cerramos nuestros ojitos ahí donde estamos. Y Señor, te damos las gracias primeramente porque creemos que esta palabra va a bendecir nuestras vidas, Señor. Porque sabemos, Padre, que el día de hoy también tú nos vas a incomodar, tú nos vas a confrontar. Pero sobre todo, Señor, también nos vas a recordar el por qué te seguimos, Señor. Y que no solamente son palabras, que no solamente, Señor, es que salga de nuestra boca, sino que de nuestro corazón. Y Padre, creemos el día de hoy que también tú, Señor, vas a hablar profundamente y que esta palabra va a quedar penetrada y sembrada en nuestros corazones, Señor. Dame la gracia y el favor, Señor, el día de hoy, para que pueda, Señor, transmitir este mensaje correctamente como tú, Señor, me has llevado, lo que he vivido, pero también lo que me has hablado, Señor. Te damos a ti las gracias por lo que vas a hacer el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Y bueno, ya vimos que todo tiene un precio. Y pues hemos visto que en nuestra vida tenemos dos caminos. Uno fácil y sencillo y otro difícil pero incómodo. Y creo que aquí todos sabemos lo que cuesta hacer algo, ¿verdad? Entonces, hoy no te vengo a hablar de un camino fácil ni sencillo. No te vengo a hablar de un camino en donde no vas a hacer nada, sino todo lo contrario. Te voy a hablar de un evangelio, de qué es lo que verdaderamente seguir a Jesús
y lo incómodo que es. Un camino que es difícil, un camino que necesitas permanecer, un camino que Jesús nos enseñó y un evangelio real. Entonces, ¿van a aguantar vara? Ok. Entonces vamos a la Biblia en Juan capítulo 6 versículo 26 y 27 y dice así: de cierto les digo que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron de los panes y se saciaron. ¿Qué dice ahí? Trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece, para vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará, porque en este Dios el Padre ha puesto su sello. Es decir, incluso Jesús mismo dice: trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. ¿Y cuál es el contexto de este versículo? Para este entonces ya Jesús ya era alguien reconocido, ya era alguien que hizo milagros, ya era alguien que hizo sanidades, era alguien que multiplicó los panes y los peces, y por eso mismo es que le está hablando de esto. Para ese entonces muchas personas ya buscaban a Jesús, pero como les dije, no es buscar a Jesús nada más, sino quienes se mantienen para seguirlo a Él. Porque cuando Jesús, ya que estaban las multitudes, cuando Jesús empezó a hablar de cosas que confrontaban y cosas incómodas, la gente se echó para atrás. Y ahí se ve verdaderamente quién era un seguidor de Jesús. Porque el seguir a Jesús también consta de un trabajo, consta de estar buscando una comida que no es temporal, sino una comida que permanece. Una comida en donde, por ejemplo, ¿cuál es la comida que permanece? El buscar su palabra. ¿Por qué? Porque es algo que nos alimentamos y queda para siempre en nuestros corazones. El venir a los servicios, el buscar a Dios, todo eso es algo que permanece. Y eso es de lo que vamos a ver el día de hoy. Y aquí viene otra pregunta, y es algo que ustedes mismos tienen que autoanalizar. ¿Estoy trabajando por algo que permanece o estoy trabajando por algo que perece? Eso es lo que nos tenemos que estar preguntando el día de hoy. Porque así como nos esforzamos también por estudiar, por trabajar, por cumplir un sueño que no es malo, también nosotros tenemos que esforzarnos por ser un seguidor de Jesús. Y les digo, no es nada fácil. El seguir a Jesús consta de trabajo, y no trabajo sencillo, porque pues más adelante lo vamos a ver. Y quiero hablarte el día de hoy de 3 puntos que necesitamos dejar para seguir a Jesús. Y quiero que le digas al que tienes a un lado: deja la comodidad. Ese es el primer punto, la comodidad, porque la comodidad nos estanca. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 10 versículo 17 al 22. Dice: cuando salía para continuar su camino, hablando de Jesús, un hombre vino corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Pero Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Tú conoces los mandamientos: no cometas homicidio, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Pero él le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces, al mirarlo Jesús, le amó y le dijo: una cosa te falta. Repitan conmigo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y después, ¿qué dice? Y ven, sígueme. Pero él, abatido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y yo imagino esta historia de que ya Jesús era famoso. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Ok, sabemos que cuando somos jóvenes pues estamos llenos de energías y a veces muchos somos como eufóricos, como que nos estamos moviendo mucho. Entonces yo me imagino que este joven veía a Jesús y decía: wow, yo quiero ser como Jesús. Y entonces dice que salía y mientras Jesús caminaba, él dice que se arrodilló y dijo: Maestro, ¿cómo le hago para tener la vida eterna? Y entonces me gusta porque más adelante dice: tú sabes cuáles son los mandamientos. Y creo que todos aquí sabemos qué tenemos que hacer, lo bueno y lo malo, ¿no? Pero después más adelante le dice: una cosa te falta, vende todas tus posesiones a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Y después dice: ven
sígueme. En otras palabras, las posesiones representan nuestra comodidad. Y ahora, ¿por qué no te preguntas cuáles son mis posesiones? ¿Qué es lo que me mantiene cómodo? Y creo que todo nos ha pasado de que en la noche estamos en una posición cómoda o en nuestra cama y pues queremos ir al baño, pero a la vez no queremos ir porque estamos cómodos. ¿Cuánto les ha pasado eso? Exactamente. Y por eso voy a esto, que la comodidad te frena, pero la incomodidad te obliga a avanzar. Es decir, las ganas de ir al baño a veces ganan más. Entonces tienes que dejar tu comodidad para ir y avanzar. Y exactamente es lo mismo con Jesús. Tenemos que dejar nuestra comodidad, porque el evangelio no es algo estático. En el evangelio o el seguir a Jesús siempre nos estamos moviendo, constantemente nos estamos moviendo. Y es más, quiero que repitan conmigo: la comodidad me lleva a poner excusas y condiciones. Lucas capítulo 14 versículo 33 dice: así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Muchas veces cuando estamos cómodos ponemos excusas, y también me incluyo. Cuando no quiero hacer algo, a veces me pongo yo mismo una excusa para no hacerlo, cuando sé que tengo que hacerlo. Tengo que vivir incómodo para poder seguir a Jesús, porque como dije, la comodidad te estanca, pero la incomodidad te obliga a avanzar. Y me gusta porque más allá del dinero en cuanto a posesiones, habla del tiempo, habla de alguna actividad. Es más, yo sé que el día jueves el venir aquí es incómodo. ¿Por qué? Porque nos despertamos temprano, trabajamos o estudiamos y luego venimos a este lugar cuando podríamos estar en nuestra casa comiendo, y ahorita en este tiempo de lluvia poder tomar un chocolate con un pan, que es algo que se me antojó hace rato de hecho. Pero estamos aquí. Y ojo, no estoy hablando de que no tengamos un balance, sino que, como vimos, primero está Dios y después está todo lo demás. Pero la pregunta ¿es un balance o es una excusa? Es algo que nos tenemos que preguntar. ¿Estoy haciendo un balance en mi vida o estoy poniendo una excusa? Y les pregunto, ¿Jesús cuando murió por ti y por mí puso alguna condición? Entonces, ¿por qué pones una condición para venir al servicio? ¿Por qué pones una condición para asistir a un grupo o dar un grupo? ¿Por qué pones una condición para firmar a una persona de que no le quiero hablar porque hoy no quiero hablar con nadie? ¿Por qué pones condiciones para servirle a Dios? Yo les avisé que iba a estar incómodo. Y la comodidad es una barrera que nos impide ser un seguidor de Jesús. Sí, es incómodo. Es incómodo levantarse temprano para venir un domingo. Es incómodo que después quizás de un día largo vayas a dar un grupo, afirmes una persona, busques a Dios en tu intimidad, leas la Biblia. Todo eso es incómodo, pero eso nos ayuda a avanzar. Entonces dile al que tienes a tu lado: deja tu incomodidad. No, perdón, deja tu comodidad. Era para romper el hielo. Deja tu comodidad. Eso es lo que tenemos que hacer, dejar nuestra comodidad. El punto número 2 es la manera de pensar. ¿Por qué? Porque la manera en que tú piensas te puede acercar o alejar de Jesús. ¿Cómo es eso? Vamos a Mateo, capítulo 16, versículo 21 al 23. Dice así: desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro, repitan conmigo, Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo,
jamás te suceda esto. Entonces él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y aquí vemos a un Pedro que intentaba, me gustó mucho esa frase de ten compasión de ti mismo. Es más, no sufras, quédate ahí como estás. Eso estaba diciendo Pedro. Pero seguir a Jesús implica transformar tu manera de pensar. Y a veces, así como Pedro llegó con Jesús y le dijo: Jesús, tranquilo, ten compasión de ti mismo, no sufras. Así mismo nosotros nos decimos también: ten compasión de ti mismo. ¿Cómo es eso? No pasa nada, no vengas un jueves. Ten compasión de ti mismo. No pasa nada, no vengas a un ensayo. No pasa nada, no des grupo el día de hoy, pon a alguien más. No pasa nada, vamos a tomarnos una cerveza, al final solo es una. Y así estamos teniendo compasión con nosotros mismos. Estamos dejando a un lado a Jesús. Eso no es seguir a Jesús. Seguir a Jesús no es tener compasión de mí mismo, sino todo lo contrario, es morir a mí mismo. Eso es la compasión, eso es lo que debemos tener, eso es lo que debemos de hacer. Porque cuando nosotros decimos ten compasión de ti mismo, en cuanto a todos estos ejemplos que les dije, es como decir ten compasión, ya viviste mucho siendo cristiano, descánsate un día de ser cristiano. Y se hizo el silencio. Yo les avisé que iba a ser incómodo, les avisé que no iba a decir que iba a ser un camino fácil. Entonces la pregunta es: ¿cómo debo de pensar? Y eso está en su palabra en Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quiero que repitan conmigo y vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No imitemos las conductas de este mundo. Y eso es difícil, porque quizás van a haber amigos, personas, familiares que nos van a decir: no, pues el día de hoy no ores, quédate con nosotros. Vamos a jugar, y ya que uno está cansado ya ni puede orar porque está muy cansado. O también el no venir a los servicios, el no buscar a Dios, el no morir a nosotros mismos. Eso es complicado, pero muchas personas van a querer hacer eso. Pero la palabra es clara: no imiten las costumbres de este mundo, sino que dice: dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. En la Biblia, en Proverbios, habla acerca de que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. La manera en que nosotros pensamos nos puede acercar o alejar de Jesús. Y les pregunto: ¿quién quiere saber la voluntad de Dios para su vida? Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice: dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, lo cual es buena, agradable y perfecta. Tenemos que leer la palabra. ¿Quieres ser o quieres que Dios te transforme en una persona nueva? Tienes que dejar que Él cambie tu manera de pensar. Como leímos hace rato, que estaba Pedro con Jesús y le decía: ten compasión de ti mismo. Y después Jesús lo reprendió y le dijo: no, fuera de ti estás, Satanás, porque me eres tropiezo, porque tú no ves las cosas como Dios, sino ves las cosas del hombre. Y el hombre es muy diferente a cómo las ve Dios. Y cuando uno no cambia su manera de pensar, te estás tropezando constantemente. Porque es que luego no podemos salir de nuestro pecado. Porque es que luego se nos hace difícil quizás venir a un servicio o hacer alguna actividad para Dios. Es más, salir a evangelizar a alguien. ¿Por qué se nos hace difícil? Porque no tenemos y no hemos transformado nuestra manera de pensar. Entonces nosotros, o dile al que tienes a tu lado: cambia tu manera de pensar.
Y vamos con el tercer punto. Y repitan conmigo: mi vida. Qué difícil es este. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Esta parte es la más complicada. Entregar nuestra vida, rendir nuestra vida. Porque hay cosas en nuestro caminar con Jesús que no vamos a entender, pero toca confiar. Hay muchas cosas en nuestro caminar de Jesús en donde quizás todo es un caos y Dios te dice: tranquilo, no pasa nada, no hagas nada. O en otras te va a decir: haz algo. Pero muchas veces de cómo Dios habla no lo vamos a entender. Porque a veces creemos que una vida en Cristo es una vida increíble de color de rosas, donde todo va a ir bien, porque tenemos a nuestro Dios, el Dios que todo lo puede, y Dios todo lo puede, pero no es fácil. Si a Jesús mismo le costó su vida, tú y yo también, Él nos enseñó también cómo debemos de pasar cada situación. Nosotros también tenemos que aprender de eso, no quedarnos nada más de que. Es más, hay oraciones que yo entiendo que Dios no responde hasta que yo haga algo, porque Dios respalda lo que uno hace. Por eso decía o leímos al principio: trabajen. Pero muchos en nuestro corazón a veces decimos: yo quiero hacer esto. Es más, yo quiero un trabajo que me permita servir. Yo quiero una familia, quiero casarme. Pero ¿te estás preparando? Porque eso es una intención, pero no llegas a ser un seguidor de Cristo por intenciones, sino por acciones. Una vida en Cristo es por acciones. ¿Quieres que tu grupo crezca? Ve y evangeliza. ¿Quieres ser un buen líder? Sé un buen discípulo. ¿Quieres ser un buen padre? Sé un buen hijo. Entonces, todo eso conlleva un trabajo. No llegas a ser un seguidor de Cristo por intenciones, sino por acciones. ¿Y cuál es el precio a seguir a Jesús entonces? Hablamos de la comodidad, hablamos de la manera de pensar, hablamos de la manera de vivir, pero todo eso conlleva a que seguir a Jesús es un constante morir a nuestro ego, un constante morir a nuestro orgullo, a nuestra comodidad, a nuestro tiempo, a nuestra energía. Todo eso cuesta seguir a Jesús y no es fácil. No es fácil seguir a Jesús. Seguir a Jesús es de valientes, por lo mismo, no es un camino cómodo. Y la Biblia lo habla muy claro también en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14 dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Tú y yo sabemos qué dice la Biblia, quién es Jesús. El camino se lo sabe, ahora hay que vivirlo. Porque no se trata nada más de saber, porque sabemos cuál es la puerta, cuál es el camino angosto. ¿Qué hace falta? Entrar a esa puerta, entrar a ese camino. Y ahora, aquí no es para que uno diga: entonces fracasé en mi vida cristiana, porque no es así. Por algo estamos aquí el día de hoy. Muchos a veces pensamos que hemos fracasado. ¿Por qué? Porque no podemos vencer ciertas cosas, porque no hemos crecido. Pero me encanta esto. En 2 de Pedro capítulo 5 versículo 9 dice: por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en, y repitan conmigo, afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Ya no repitan, dice: además deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. ¿Cuántas de esas cosas hacemos el día de hoy?
es afirmar la confianza en Dios. ¿Cuánto estamos confiando en Dios? Esforzarse por hacer el bien, es decir, conlleva un esfuerzo. Procurar conocer mejor a Dios. Cuando quieres conocer a alguien, pues te acercas a esa persona. Es exactamente lo mismo con Dios. Dominar sus malos deseos, ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. Más adelante dice, si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien, pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Quiero que digas, Dios me ha elegido para formar parte de su pueblo. Y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo, nunca fracasarán en su vida cristiana. ¿Cuántos quieren ser un buen seguidor de Jesús? Entonces tienes que hacer todo esto, afirmar tu confianza en Dios, amar a los hermanos, esforzarte, ser pacientes, entregar su vida, dominar tus malos deseos. Eso es el precio que nosotros tenemos que tener. Y me gusta porque no solamente habla de esforzarse, sino habla de esforzarse más. Esforzarse más. Y seguir a Jesús no es un camino fácil. Muchas veces cuesta las críticas de nuestra familia o de amigos, cuesta nuestro tiempo, cuestan muchas cosas que es difícil. Hay momentos de incertidumbre, momentos donde no entendemos, momentos donde quizás Dios está callado, pero ¿cuántos sabemos que el silencio de Dios también no significa su ausencia? Muchas decepciones, sentirnos solos. Es más, luego como iglesia, por eso luego muchas personas tristemente se van de la iglesia, porque no hacemos cada una de esas cosas y tristemente por uno pagan todos, pero muchas veces la iglesia nos lastima. Todos somos la iglesia, nadie está exento de esto. La iglesia muchas veces nos lastima. Y qué difícil es eso, qué difícil es permanecer cuando la iglesia te hizo daño. Pero también tenemos que entender que así como lo dice su palabra, nos estamos esforzando uno por uno. Muchos tropezamos porque no hemos cambiado la manera de pensar. Muchos simplemente no queremos rendir nuestro tiempo a Dios, nuestra vida. Muchos ponemos excusas, muchos nos gusta la comodidad. Pero la iglesia no debería ser así. La iglesia no debería ser así. Porque luego muchas veces, por nuestro orgullo quizás, y quiero darles y abrirles un poquito mi corazón de una herida que tuve hace un tiempo. Yo me acuerdo que quería, o más bien me daba pena, yo me iba caminando de mi casa a la iglesia y de regreso, fuera a la hora que fuera. Y a mí me daba pena decir que no tenía 10 pesos. ¿Por qué? Porque yo sentía que la iglesia no me iba a poder apoyar. Esa es una. Otra, porque yo era orgulloso. Entonces, algo que tenemos que entender como iglesia es que ¿qué dice la Biblia? Que mejor son dos que uno. ¿Por qué? Porque cuando uno cae, y aquí somos más de dos, ¿verdad? Entonces, al que tenemos a nuestro lado, es más, todos vamos por el mismo camino, estamos corriendo la misma carrera. Entonces, aquí no se trata de quién llega primero, se trata de llegar, se trata de ir con Jesús. Entonces, si vemos a un hermano que está abatido, ya sea porque algo le dolió, se ofendió, ya sea porque quizás le falta algo, estamos nosotros para ayudarlo. Creo que nosotros hemos visto el poder de Dios y queremos reflejar a Jesús. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Ayudaba a los demás. Jesús estaba presente para los demás. Pero todo esto nos cuesta muchas veces. Yo estoy en este lugar no porque, es más, soy el único cristiano de mi familia hasta ahora. Y eso no me impide servirle a Jesús. Sí, fui herido por la iglesia. Sí, la iglesia me decepcionó. Sí, me dolieron muchas cosas. Sí,
no tuve dinero. Sí, yo pensé que la vida en Cristo iba a ser increíble y resulta que cuando empecé a conocer de Dios me quedé sin dinero ni amigos. Y me iba caminando a la iglesia y de regreso. Tenía zapatos que tenían huecos abajo y así viví muchas cosas. Pero eso no me impidió seguir a Jesús, sino todo lo contrario. Entendí que Jesús es un camino, pero es un camino difícil. Y como leímos, estrecha o angosta más bien es la puerta. Es difícil. Hay mucho silencio, ¿verdad? Y algo que nos cuesta, cuando ustedes van a comprar algo, antes de comprarlo se fijan si vale la pena, ¿no? En Jesús muchas veces queremos ver esa recompensa y por eso decimos no vale la pena el costo. No, porque yo no veo ahorita que esté pasando o que ya venga ese milagro porque no lo visualizo. Muchas veces no queremos pagar ese precio. Pero cuando realmente uno lo hace por fe y entiende que las cosas que dice la Biblia, que no vivimos por vista, sino por fe, así es. Cuando empezamos a ver las cosas por fe, empezamos a entender cuál es el costo que nosotros vamos a dar. Pero me gusta esto porque cuando sabes lo que te costó, ya no lo sueltas tan fácilmente. Y yo entendí eso. Yo entendí lo que me costó empezar a seguir a Jesús. Me costó muchas confrontaciones y críticas con mi familia. Me costó muchas veces estar solo y no sentirme apoyado por ellos. Me costó venir a una ciudad donde yo realmente no conocía y aquí fue donde empecé a conocer de Jesús. Me costaron amistades, me costó tiempo, me costó energía, pero tanto me costó que ya yo no lo suelto por una ofensa, no lo suelto por una decepción, no lo suelto por un desánimo, porque seguir a Jesús no es fácil, pero vale la pena. Vale la pena. ¿Cuántos aquí creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que es incómodo también? Es incómodo, pero me encanta porque quiero que le digas al que tienes a tu lado: Dios te ve. Vuélveselo a decir: Dios te ve. Y quiero que lean este versículo en Hebreos capítulo 6. Dice: pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Y hoy estoy para decirte esto, que seguir a Jesús es difícil. Seguir a Jesús consta de energía, consta de esfuerzo, consta de perder muchas cosas, pero vale la pena porque Dios nos ve, porque Dios ve el esfuerzo. Dios ve esas veces cuando nosotros estuvimos llorando quizás en nuestras habitaciones. Dios ve cuando nosotros estábamos abatidos y no sabíamos por dónde salir. Dios vio las veces cuando queríamos irnos de la iglesia. Dios vio las veces cuando nos sentimos ofendidos, decepcionados. Pero les digo que Dios no es injusto y dice: no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él. Eso es lo que vengo a decirte. Dios no olvidará con cuánto esfuerzo has trabajado para Él. Y cuando yo lo entendí, mi vida cambió. Cuando yo entendí que yo no hacía las cosas para un hombre o para una persona, yo entendí que era para Dios. Fue cuando mi vida cambió completamente y encontré a Jesús verdaderamente. Y entendí lo que es ser un seguidor. Entendí que no es nada más venir a la iglesia, no es nada más saludar a un hermanito, no es nada más ver a alguien como es exitoso y yo seguir orando por él. No, es entender que seguir a Jesús es un caminar difícil. A veces duele caminar porque las piernas no te dan. A veces duele porque quizás de tanto que has caminado duelen los pies, pero el día de hoy estoy para decirte que Dios ve tu esfuerzo y tu trabajo. Dios no es injusto.
Sí consta de un precio grande, sí consta de no entender muchas cosas, de que haya mucha incertidumbre. Sí, eso vemos muchas veces, pero conforme vamos creciendo, conforme vamos caminando, conforme vamos avanzando, nuestra fe en Dios va creciendo. Entendemos el por qué el tiempo de espera. Entendemos el por qué una persona quiso ofendernos. Quizás nuestro carácter está siendo moldeado, porque así como estamos en iglesia, también hierro con hierro, ¿qué? Estoy convencido de que muchos de nosotros conocemos muchos versículos de la Biblia. Nos hace falta vivirlos. Si no los vivimos no tiene sentido, solamente es pura información. Pero si dejamos que Dios, primero que dejemos nuestra comodidad, segundo que dejemos que cambie nuestra manera de pensar y tercero verdaderamente entregamos nuestra vida a Jesús, las cosas cambian. Y no estoy aquí en este lugar porque tuve muchos éxitos, sino yo estoy en una montaña de muchos fracasos. En mi vida cristiana tampoco fui perfecto, pero conforme pasaba el tiempo, conforme me caía, entendía, tengo que cambiar mi manera de pensar. O una persona de la iglesia se fue por mi culpa porque quizás no lo afirmé o dije algo que lo ofendió. Tengo que cambiar. Y así constantemente entre incomodidad, entre esforzarme cambiando mi manera de pensar o Dios dejando que cambie mi manera de pensar y entregar mi vida a Dios, empecé a cambiar. Ahora pregúntale al que tienes a tu lado, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Es una puerta angosta, como acabamos de leer. Hay dos caminos, hay dos puertas. Una puerta espaciosa y grande o una puerta angosta. Y vamos a perder muchas cosas. Y quiero que vayamos por último a Filipenses capítulo 3, versículo del 7 al 9. Y con esto termino. Dice: pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia proviene de Dios por la fe. Me gusta porque dice, por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Qué increíble sería cuando, es más, acabamos de leer que Dios no es injusto y sabe con cuánto esfuerzo y trabajamos para Él. Qué increíble sería que cuando nos encontremos con Jesús, Él diga, buen siervo fiel. Porque Dios es todo. A mí me costó mucho entender eso, porque nadie veía esas veces que yo me iba caminando de la iglesia a mi casa, esas veces que yo me quedaba hasta tarde esperando a una persona, esas veces ayudando a alguien que nadie a mi alrededor vio lo que hice. Todas esas veces yo entendí que Dios, pues entendía el versículo que da de gracia lo que de gracia ha recibido, y segunda, que todo lo ve Dios. Y si Dios a mí me dio todo, ¿por qué yo no podría entregarle a Él? Por eso es que yo activamente estoy en la iglesia, y no solamente en la iglesia, fuera de también, porque entendí que una vida en Cristo no es en cuatro paredes. Es más, este es un templo, es un lugar, pero tú y yo hacemos la iglesia. Depende de nosotros qué tipo de iglesia queremos ser. Una iglesia de asistentes que cuando viene una palabra dura nos vamos, o una iglesia que sigue a Jesús y que a pesar de la situación seguimos mirándolo a Él, seguimos obedeciéndolo a Él, seguimos amándolo a Él, porque de eso se trata. Y con esto acabo. Un seguidor de Jesús está dispuesto a perder para ganar a Cristo. Y cuando tenemos a Jesús, todo cambia. Yo tengo una seguridad en que
Me costó llegar hasta aquí. Llevo 7 años aproximadamente siendo cristiano o conociendo de Jesús, o desde que lo conocí más bien. Cuando empecé a seguir a Jesús fue hace unos 4 años, ya convencido. Me costó mucho, pero cómo he visto el fruto de Dios. Porque cuando nosotros estamos aquí y vemos a Jesús, vamos caminando hacia Él. Me tropiezo, entiendo por qué me tropecé, quito la piedra, sigo caminando hacia Él, sigo creyendo por Él. Llega mi Donia, en mi caso, claro, y sigo caminando, veo a mi familia que llega a Cristo y sigo viéndolo a Él y sigo viéndolo a Él y empiezan a llegar más personas. Eso es llegar y ver y fijarse en Cristo, porque el camino es difícil, el camino es muy complicado y no es nada sencillo. Pero cuando verdaderamente vemos a Jesús, entendemos que perder lo es todo, porque cuando perdemos por su causa, lo ganamos a Él. Y les digo, me encanta porque Dios es tan bueno. No es necesario que veamos las demás cosas, porque lo vemos a Él y en el camino Él lo va poniendo. ¿Para qué? Para que pueda seguir avanzando, para que pueda seguir creyendo y confiando y viendo que Dios lo es todo. Y cuando estemos ahí con Él, cuando lleguemos a Jesús, Él va a decir: buen siervo fiel. Eso es seguir a Jesús. Si es un precio que pagar, no todos están dispuestos a pagar ese precio. Pero les pregunto el día de hoy, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Y quiero que por un momento, voy a hacer un llamado, pero ahí con sus ojitos cerrados. Quiero que piensen esto: ¿estoy dispuesto a pagar el precio para seguir a Jesús? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de seguir a Jesús? ¿Estoy dispuesto a perdonar? ¿Estoy dispuesto a amar? ¿Estoy dispuesto a bendecir al que me aborrece? ¿Estoy dispuesto a bendecir al que me ofendió? ¿Estoy dispuesto a cambiar mi manera de pensar? ¿Estoy dispuesto a seguir ese camino que va a ser difícil? ¿Estoy dispuesto a no tirar la toalla aun cuando quiero hacerlo con todas mis fuerzas? ¿Estoy dispuesto a seguir en ese camino aunque yo no vea una recompensa de Dios? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio? Si tú estás ahí y dices: yo estoy dispuesto a pagar el precio y ser un seguidor de Jesús, quiero que vengas a este altar a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y el venir al altar es un acto profético, porque estás dejando tu comodidad para seguirlo a Él. Vamos ahí donde estás, con tus manos levantadas, con tus ojitos cerrados. ¿Por qué no comienzas a adorarlo? Comienza a adorarlo a Él. Vamos ahí, sigan adorando a Dios. Dile: yo me rindo a Él. Dile: yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo le entrego. Quiero serle fiel. Vamos, y quiero que tomes un momento. Y el día de hoy quiero que le entregues a Dios y hagas un compromiso con Él. Yo voy a orar por ti, pero no es mi decisión el que tú sigas a Jesús, es tu propia decisión. Te hablé de lo que te enfrentas, te hablé de la incomodidad que vas a sentir, te hablé de los momentos difíciles, del estar dispuesto a cambiar tu manera de pensar,
a cambiar tu manera de vivir, pero es una decisión tuya con Dios. Y comienza a hablar con Dios, comienza a hablar con Él, comienza a rendirle a Él. No sé qué le hayas o qué le tengas que rendir a Él, un pecado, le tengas que rendir una manera de vivir, rendir tu orgullo, tu ego, tu comodidad. ¿Qué es lo que tienes que rendirle el día de hoy a Él? Vamos, dile: yo me rindo. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo le entrego. Quiero ser fiel. Vamos, ¿por qué no le cantas por último esto? He decidido. Y Padre, hoy oro por cada una de estas personas, Señor. Oro para que tu presencia, Señor, primeramente los inunde, Señor, pero que también, Señor, puedas confrontarnos, puedas, Señor, tú dirigiendo nuestros pasos, y que podamos, Señor, constantemente, Señor, recordar que tenemos que esforzarnos más y más, no por un hombre, no por unas recompensas, sino por ti, porque queremos ser esos seguidores tuyos, Señor. Y te damos a ti las gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú has transformado nuestras vidas. Y, Señor, cómo no seguirte a ti, cómo no buscarte a ti, cómo no amarte a ti, Señor. Cómo no amarte a ti, Señor. Cómo no amarte, Señor. Y vamos a cantarle una última vez con el puro piano y voces. He decidido. Que esta adoración sea una convicción en tu corazón. Señor, gracias por cambiar nuestra vida, Señor. Verdaderamente no es fácil seguirte, pero estamos dispuestos a hacerlo, a tomar nuestra cruz cada día y seguirte, a recordar que tú estás con nosotros y que, como acabamos de leer, que tú no eres injusto y tú ves con cuánto esfuerzo y trabajo hemos hecho las cosas, Señor. Señor, sea a ti toda la gloria y toda la honra, y yo declaro que cada uno de nosotros, Señor, como seguidores de Cristo, Señor, nos vamos a apoyar los unos con los otros, para que cuando veamos que un hermano quiera desistir, lo levantemos. Para que cuando veamos, Señor, que estemos pasando una situación, podamos orarlo, Señor, y que juntos podamos conocerte más y más a ti, Señor. Te damos a ti las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Pueden tomar su lugar.